7:03 de la mañana. Este día, o esta semana mejor dicho, entrará ya a la Secretaría de la Presidencia, a la Secretaría Jurídica, el proyecto de ley denominado Interrupción del Embarazo Voluntario en casos de violación. Es el resultado de casi 2 meses de arduo y polémico debate una vez que la Corte Constitucional sentenció que se despenaliza el aborto en casos de violación. Esto ha generado mucha polémica, sobre todo desde el punto de vista legal o constitucional, más allá del debate moral y religioso. Con nosotros a esta hora de la mañana nos acompaña desde Guayaquil el ex magistrado de la Corte Constitucional, doctor Antonio Gagliardo. Buenos días. Muy buenos días, un gusto por esta invitación, licenciado Galarza. Doctor, ¿usted pues qué sabe de estos términos constitucionales? La Asamblea se extralimitó, dicen algunos jurisconsultos y colegas suyos que manejan el derecho constitucional, que debieron simplemente reglamentar esto que la Corte en su sentencia dijo, que se despenaliza el aborto en casos de violación, pero no habló de temporalidad, aunque la Corte sí dejó abierta esa posibilidad, porque en la redacción de la sentencia de la Corte, y usted tal vez debe recordarlo, dice que esta Corte no podrá delimitar la temporalidad. No sé si eso dejó abierto esto que la Asamblea ha generado tanta polémica con las semanas de gestación para la interrupción del embarazo. ¿Qué consideración jurídica tiene usted? Bien, bueno, la Asamblea Nacional está en su derecho de reglamentar o mejorar lo que estableció la Corte Constitucional, que la cual no estoy de acuerdo con ese fallo porque va en contra de la misma Constitución, porque la misma Constitución establece que la vida se debe defender desde la concepción. Sin embargo, permite este tipo de aborto. En todo caso, este regateo, como lo dijeron los mismos asambleístas, entre si son 12 semanas, 18 semanas, que si es mayor de edad, si es menor de edad, si es del campo. Veamos ahora qué dice el presidente. Por un día de diferencia se puede interrumpir el embarazo de 12 semanas a 18 semanas. Si es adulta, 18 semanas. Perdón, menor de edad, 18 semanas. Y si es mayor de edad, 12 semanas, etcétera. Entonces, aquí también viene otro tema. La Corte Constitucional estableció ciertos parámetros y hablaba de casos de violación. Ahora en la ley no se exige como un requisito que se presente una denuncia por violación, lo cual me imagino eso traerá de que el presidente de la República haga una objeción a esta ley sobre ese aspecto en cuanto a que no se debe denunciar. Ese es uno de los aspectos que se ha criticado, que puede ser de repente factible o razonable de que una mujer que ha sido víctima de un hecho execrable como es una violación no quiera tener un hijo. Pero eso va a romper el celofán de que ahora cualquier persona que no quiera tener un hijo va a decir que ha sido violada para ir y hacerse un aborto en un buen lugar, en buenas condiciones, porque también entendamos que ahora igual se cometen abortos. En el país siempre ha habido y habrá abortos, esté penalizado, despenalizado, aceptado o no aceptado por la ley. Lo que se busca es que ese aborto sea en condiciones de salubridad mínimas que permitan evitar la muerte de la madre, aunque se mata a una persona inocente, ¿no? Entonces aquí se ha optado por irse contra el más débil, contra el indefenso, que es la persona que va a nacer. Es algo inconcebible. Veamos que es el presidente. El presidente ha dicho públicamente que él objetaría esta ley si se va más allá de los parámetros de la Corte Constitucional o de lo que establece la misma Constitución. Ahí vamos a ver qué va a ocurrir en los próximos días. El presidente tiene 30 días para sancionar la ley, es decir, que la acepta totalmente y la manda a publicar al registro oficial o manda su objeción o veto parcial o total. La objeción puede ser total o parcial. No sabemos qué hará el presidente en este plazo de 30 días que corren días hábiles y no hábiles. Doctor Gagliardi, como dicen ustedes los abogados, la sentencia de la Corte es de última ratio, es decir, no hay instancia superior a la Corte Constitucional en materia de derechos. Si el presidente la veta por considerarla inconstitucional, me refiero al proyecto de ley de la Asamblea, ¿qué es lo que sucederá con eso? Bueno, el presidente está en su derecho como colegislador de que tiene que objetar o sancionar esta ley. Si el presidente la declara o considera que es inconstitucional, está en su derecho a hacerlo.
porque por encima de un fallo de la Corte Constitucional está la Constitución de la República. Los jueces de la Corte Constitucional no son los dioses del Olimpo que pueden hacer lo que les da la gana con la Constitución. Ellos ya inclusive, por ejemplo, y no es que esté en contra, pero en la Constitución se establecía que el matrimonio era entre un hombre y una mujer. Hicieron una interpretación, no, que el matrimonio sí puede ser entre personas del mismo sexo. Eso es violar la Constitución. La Constitución no dice eso. Entonces, el presidente de la República está en toda su facultad y derecho, como presidente de la República, de decir y objetar y vetar totalmente la ley si la considera inconstitucional, porque se está pegando a la Constitución. Si el presidente declara el veto total de la ley, esto sencillamente no podrá analizarse la ley sino después de un año de que fue vetada por el presidente de la República, llegó a la Asamblea, y para poder hacer lo contrario se necesitan las 2/3 partes de la Asamblea, lo cual es muy difícil. Esta ley apenas con 5 votos, que eran lo de más, que era lo mínimo que se necesitaba, pudo pasar la mitad más uno. O sea, la mitad más unos pocos votos. Llegar a 2/3 partes va a ser muy complicado. Y si hay un veto parcial del presidente de la República a alguno de sus artículos, que también podría pasar aquello, la Asamblea tendrá 30 días para analizar aquello. Entonces, para aceptar lo que el presidente diga en ese veto parcial u objeción parcial, se necesita, para ratificar lo que el presidente quiere, una mayoría simple de los asistentes. Pero si quieren insistir en el texto original, es decir, no acatar, no aceptar lo que el presidente de la República dice en su veto parcial, se necesitan los votos de las 2/3 partes de los asambleístas, de todo el pleno, vayan o no vayan, lo cual es muy difícil si la ley apenas con la mitad y un poquito más pudo ir. Entonces el país va a estar expectante de qué decisión tome el señor presidente de la República, si sanciona, es decir, acepta la ley en su totalidad, la veta totalmente, la objeta totalmente por inconstitucional, o la veta parcialmente por considerar o no estar de acuerdo con uno de esos artículos. Y bueno, veremos qué ocurrirá en los próximos días en la Asamblea Nacional y las posiciones del presidente de la República, que ha sido muy enfático y firme en decir que él no le temblará la mano de objetar esta ley totalmente, porque él considera que se debe defender la vida desde la concepción. E insisto, la Corte Constitucional, por muy respetable que sea, no son los dioses del Olimpo, no pueden estar por encima de la Constitución y de las leyes. El presidente de la República tiene sus facultades y sus atribuciones establecidas en la Constitución, y es su obligación hacer respetar la Constitución por encima de cualquier fallo. Doctor, pero al ser la Corte el máximo organismo constitucional, decían algunos jurisconsultos que la Asamblea podría caer en desacato al no seguir la disposición de la sentencia. Si el presidente la veta por supuestamente ser inconstitucional, ¿no hay una contradicción ahí, siendo que la última instancia es la Corte Constitucional? O sea, no sé si alguien podría apelar a la Corte. Por ejemplo, el sector que está a favor de la ley, que son básicamente las organizaciones de mujeres, algunas ONG feministas, que dicen que una vez que se despenalizó el aborto por violación, esto debe ser ya una ley, un reglamento. Jurídicamente ya podemos poner el nombre, pero que no se puede desconocer la sentencia de la Corte, sea la Asamblea o sea el Ejecutivo. Sí, bueno, la Corte Constitucional lo que hizo fue declarar la inconstitucionalidad de una parte del artículo donde se permitía o se aceptaba que cabía el aborto para las mujeres que eran víctimas de violación, que eran enfermas mentales. Entonces se eliminó la parte final de enfermas mentales y quedó el texto como que solo se permite el aborto en las mujeres que son violadas. Eso es lo que hizo la Corte Constitucional. La Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de una parte final de ese artículo para permitir que sea consentido el aborto en todos los casos de violación y no solamente en los casos de violación a una mujer demente. Eso es lo que ha hecho, y manda a la Asamblea a que reglamente, tiene que hacer una ley, porque también no puede quedar eso así al arbitrio total de una manera indiscriminada, porque tampoco podemos irnos a los extremos. Entonces, en efecto, la Corte Constitucional ha emitido un fallo polémico, inconstitucional para mí, porque estaba la Constitución de por medio,
aquí hay una situación de que ¿qué prevalece más, la Constitución, un fallo de la Corte Constitucional? Creo yo que la Constitución. Entonces la Asamblea ha hecho esa reglamentación a través de una ley, porque lo que hace la Asamblea es reglamentar, hacer, efectivizar las leyes. Entonces, pero esa ley tiene que ir al presidente de la República para una objeción o veto. Entonces el presidente podría no estar de acuerdo, más allá de lo que diga la Corte Constitucional. Y aquí hay una situación. Siempre esto va a terminar en la Corte Constitucional, que veremos ahora qué va a pasar con la salida de 3 de sus jueces. La Corte Constitucional ha tenido una renovación parcial. Veamos si ahora van a haber esas medidas. Inclusive en esta ley, estimado licenciado Galarza, uno de los jueces era una persona que fue inclusive cuestionada. Se pidió que salga del caso, recusada, y no se aceptó aquello, porque había sido proponente en casos anteriores, había dado, como antes de ser juez de la Corte Constitucional, criterios a favor del aborto y este tipo de situaciones. Entonces no pueden ir a la Corte Constitucional, podríamos decir, a plasmar ideas, criterios personales, luchas clasistas, etcétera. Eso no cabe. Debió haberse excusado ese juez. O sea, también esa ley tiene su falencia. Yo creo que en un momento determinado estos fallos polémicos de la Corte Constitucional, que hay algunos, contradictorios otros, no pueden quedar así de que ellos pueden hacer lo que les da la gana. O sea, nadie tiene el poder absoluto en este país para hacer lo que le da la gana. Entonces, lo que le queda ahora a esa ley enviada por la Asamblea es la decisión del presidente, que, insisto, él tiene todas las facultades constitucionales, todas las facultades legales para vetar o sancionar esa ley, por más allá del fallo muy polémico de la Corte Constitucional. Doctor, el tema sin duda alguna da mucho para debatir porque es extremadamente polémico y las posiciones son muy encontradas. Veamos qué es lo que decía el presidente y en base a eso sabremos qué es lo que sucede, constitucionalmente hablando. Claro. Doctor Gallardo, muchas gracias. Gracias a usted. El doctor Antonio Gagliardo es magistrado de la Corte Constitucional. 7:15. Vamos a la pausa. Al regresar hablaremos de turismo. Recuérdense que este fin de semana inicia el primer gran feriado del año, que además tendrá como excepción el IVA al 8%, precisamente para estimular el viaje interno de turismo y, por supuesto, una reactivación del sector. Estará con nosotros el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo, Holbach Muñetón. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter.